Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos. Estamos de vuelta en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos hasta ahora a Ángel Torres, él es defensor público. Defensor público, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Durante esta crisis sanitaria se han presentado una serie de problemas para los ciudadanos, líos con el pago de las pensiones de los colegios que no decidieron bajar ni un centavo pese a que la educación iniciará en este ciclo escolar de forma virtual, líos en cuanto al pago de los servicios básicos y obviamente el inquilinato no podía ser la excepción. También hay problemas en ese sentido que han provocado una gran demanda en los lugares, en los juzgados de inquilinato. La Defensoría Pública misma a nivel nacional ha registrado un incremento de detenciones en materia de inquilinato, sobre todo en patrocinio. En 2020 la mayor demanda se presenta en los meses de junio y de julio, según información oficial. Por eso hemos invitado al defensor público Ángel Torres. ¿Cómo está la situación del inquilinato, defensor? Bienvenido, le saluda Licenia Espinel. Muchas gracias. Buenas tardes, Licenia. Agradezco esta invitación y saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal al tiempo de expresar mi solidaridad con quienes han sido golpeados durante esta pandemia. Agradezco este espacio en que se nos permite dar a conocer los servicios que brindamos a la Defensoría Pública, los cuales se han prestado de manera interrumpida todos los días, las 24 horas al día. Sí, como ustedes conocen, la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial cuyo fin es garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que por su estado de indefensión, condición económica, social o cultural no cuentan con los recursos económicos para contratar los servicios de un abogado particular. Brindamos asesoría y patrocinio totalmente gratuitos en materia penal, en violencia intrafamiliar, en adolescentes en conflicto con la ley, en temas laborales, en constitucional, familia, mujer, niñez, adolescencia, movilidad humana, civil, tierras e inquilinato. Y precisamente en el tema de inquilinato, haciendo un análisis comparativo de enero a julio de 2019, atendimos 40 procesos, pero en el mismo periodo, en el presente año 2020, subió a 435 procesos. Es decir, existe una multiplicación por 10 veces con relación al año anterior. En las cifras del año 2020, la Defensoría Pública presenta un aumento especialmente en los meses de junio y julio, ya que aproximadamente el 60%, es decir, 221 atenciones, corresponde a esos 2 meses. Las asesorías también en materia de inquilinato, en los primeros 7 meses de este año 2020, sumaron 822 asesorías, de las cuales 461 casos corresponden a los meses de junio y julio. Las mediaciones igualmente entre enero y julio del presente año llegaron a 262 mediaciones. Es decir, junio y julio son los meses que más alta demanda tuvieron en cuanto a patrocinio y asesoría en materia de inquilinato. ¿Cuáles son los casos, defensor, los casos más comunes dentro del tema del inquilinato que ustedes están patrocinando? ¿Por qué se han producido estos casos que han llegado a la vía judicial? Sí, los casos más frecuentes son las demandas que han presentado por los usuarios fueron en relación a terminación de contrato por mora. Por ejemplo, hay un 24.7%. En temas de mediación de inquilinato, un 24.1%. Y en temas de incumplimiento de contrato, tenemos un porcentaje de 18.5%. También se han presentado adicionalmente casos por terminación de contrato, perturbación de habitabilidad, devolución de garantía, privación de servicios básicos, entre otras razones. Estamos conversando con Ángel Torres Machuca, defensor público, sobre el tema del patrocinio sobre el inquilinato. ¿En qué provincias se registran más estos casos, defensor, tomando en cuenta que ya se evidencia, y esto sin duda evidencia, la crisis económica que vive los ciudadanos, que vivimos todos los ecuatorianos, que se refleja en estos problemas legales respecto al inquilinato? Sí, justamente cabe señalar que estos temas de inquilinato en su mayoría se dan por personas que viven de los recursos generados del día a día o que tienen trabajos informales, o muchos que han tenido trabajos formales los han perdido, y por esa razón viene el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento. Las provincias que más demandaron el servicio de la Defensoría Pública en temas de inquilinato, tenemos principalmente Pichincha, en donde se gestionaron 833 casos, que corresponde al 66.3% del total de procesos. En Guayas, por ejemplo, se registraron 251 casos, equivale al 20%.
En Azuay se atendió 77 casos, es decir, el 6.1%. Y en las demás provincias del país alcanzan un porcentaje de casi el 7%. Defensor Torres, hace algunos meses se aprobó la denominada ley humanitaria, que en teoría debía ser el marco en el cual los ciudadanos se podían amparar para evitar desalojos, para evitar vulneraciones en cuanto al tema de inquilinato. ¿En qué medida esta normativa ha ayudado a que esto no ocurra? Sí, la ley de apoyo humanitario que rige desde el 22 de junio pasado dispone que durante todo el tiempo que dure el estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles. Para acogerse a este beneficio temporal, el inquilino deberá cancelar al menos el 20% del valor de los cánones pendientes de pago. Por ejemplo, si un inquilino adeuda $1,000, el 20% sería $200. Es decir, ese es el requisito para poder llegar a un acuerdo con el arrendador. También en el caso de locales comerciales, el arrendatario deberá demostrar que sus ventas comerciales se han afectado en al menos un 30% en relación al mes de febrero del año 2020. Esta suspensión, esto no implica de ninguna manera una condonación de ningún tipo de las obligaciones. También establece algo positivo también la ley de apoyo humanitario, justamente es de que en caso de que el arrendador y el arrendatario puedan acordar un plan de pagos. Eso permite inclusive que se extienda un poco el tema del desahucio. Con ese plan de pagos, obviamente pueden acordarlo de manera voluntaria las dos partes y de esa forma garantizar que el arrendatario continúe en esa vivienda. Es importante que los ciudadanos conozcan que el tema, la mediación es uno de los aspectos más importantes para poder solucionar sus problemas y evitar de esta forma llegar a un proceso legal. Yo creo que es la mejor forma con la empatía, el diálogo, poder obtener acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Para información de la ciudadanía, de quienes nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales, ¿cuáles son los deberes y las obligaciones de un inquilino y también de su arrendatario para evitar que se llegue a estos niveles de mediar o de tener un proceso judicial? ¿Qué puede hacer el ciudadano en caso de que se encuentre en un problema de estos, que no tenga recursos para pagar y que el arrendatario le exija que le pague? Porque al fin y al cabo es un negocio. Sí, pero sí. ¿qué derechos no pueden ser vulnerados en este momento, defensor? Sí, te comento, Licenia, que la mayoría de los procesos que se vienen dando, la mayoría han sido activados por el arrendador, exigiendo el pago, pero justamente ahí está la Defensoría Pública con sus abogados especializados para poderles brindar la asesoría y el patrocinio que requieren. Los arrendadores de ninguna manera pueden cortar los servicios básicos como el agua, que es un derecho humano al que todos tenemos derecho, ni tampoco la luz o ninguno de los servicios básicos. La Defensoría Pública estamos activados con nuestros abogados especializados para no solamente brindar el patrocinio, mediación e incluso interponer acciones constitucionales de protección. Ya tuvimos un caso precisamente en el Azuay, en Cuenca, en el cual efectivamente se trató de llegar a un acuerdo con las partes. Sin embargo, no aceptaron ese acuerdo al que se les estaba proponiendo lleguen y fueron suspendidos los servicios básicos, para lo cual el defensor público, previo a ejecutar la acción judicial, trató de conciliar con las partes sin mayor resultado. La defensa técnica, es decir, nuestro defensor público especializado, consideró importante realizar una acción de protección para garantizar los derechos de los arrendatarios y el juez, en su competencia, decidió conceder la acción a los arrendatarios por considerar vulnerados sus derechos a una vida digna y al acceso adecuado a una vivienda. Es importante que los arrendadores tengan en cuenta estas situaciones que se vienen dando con la finalidad de buscar la mediación como una alternativa. ¿En qué casos un inquilino puede ser desalojado, por ejemplo? Justamente la ley de apoyo humanitario establece claramente que durante el tiempo que dure el estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles. Sean viviendas o sean locales comerciales.
sean viviendas o sean locales comerciales. Sí, efectivamente. Estamos hablando que si el estado de emergencia se amplió durante 30 días más, fuera de esos 30 días tenemos 60 días adicionales. 60 días adicionales. Tenemos 60 días adicionales, justamente eso es lo que establece la ley. Es lo positivo de la ley. Defensor Torres, ¿en qué horarios de atención está sirviendo la entidad que usted lidera, tomando en cuenta esta circunstancia que se vive en el país por la emergencia sanitaria? ¿Están dando atención presencial? ¿Están dando atención online? ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos interesados en beneficiarse del patrocinio que ustedes ofrecen cuando están inmersos en este tipo de problemas? Gracias, Licenia. En unidades de flagrancia, la Defensoría Pública estamos atendiendo las 24 horas al día, los 7 días a la semana de manera ininterrumpida. También dentro de nuestra página web institucional creamos un formulario para la asignación inmediata de un defensor público en temas civiles, en temas penales, en temas de movilidad humana. También sobre las demandas de inquilinato, reanudamos también de forma progresiva las actividades. Como ustedes conocen, anteriormente estuvieron suspendidos los términos y plazos por la función judicial, se reactivó eso a partir del 15 de junio y ya estamos atendiendo en todas las materias. Mientras se retomaba la atención en juzgados, como Defensoría Pública, mitigamos y el riesgo de desalojos con asesorías, con mediaciones, y de esta forma pudimos solventar los procesos. Tanto es así que durante el proceso de la emergencia sanitaria atendimos 126 procesos de mediación durante la emergencia sanitaria, pero hasta el mes de julio son 262 las mediaciones que hemos realizado en la Defensoría Pública. Contamos con 2 centros de mediación, uno en la ciudad de Quito, otro en la ciudad de Guayaquil, para brindar los servicios que la ciudadanía requiere. Tenemos varias inquietudes que nos hacen llegar nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales para usted, defensor. Y vamos a por lo menos trasladar una de ellas que dice lo siguiente: ¿qué pasa si el inquilino no ha pagado ningún rubro ni servicios básicos y se niega a irse? ¿Cuál es la salida del dueño del inmueble en este caso? Bueno, ahí es importante, hay muchos casos, es importante que la ciudadanía también conozca que para poder instaurar una demanda de inquilinato se requiere principalmente tener el formulario del canon de la oficina de arrendamientos y el contrato debidamente registrado en una notaría. Pero claro, se dan casos en que no existe ni siquiera el contrato de arrendamiento. Entonces ahí tienen que recurrir, cuando no existe el contrato, a una declaración juramentada ante el notario. Defensor Torres, además del tema del inquilinato, que sin duda es preocupante por las cifras que usted acaba de mencionar, este crecimiento tan acelerado en los casos de patrocinio, ¿en qué otros derechos se han vulnerado que ustedes estén patrocinando? Hablamos de violencia de género, hablamos de violencia sexual, hablamos de una serie de situaciones que en el marco de esta emergencia sanitaria se han producido, no ha sido la excepción. Además del inquilinato, ¿qué otros temas graves ustedes están patrocinando? Sí, otro tema de los que se han venido incrementando durante esta emergencia sanitaria, el tema es de violencia intrafamiliar. Bueno, la violencia intrafamiliar consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado a un miembro de la familia o en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Nosotros como Defensoría Pública hemos estado atendiendo estos casos y tenemos los datos estadísticos que por ejemplo, en el año 2020, en el tema de familia, niñez y adolescencia, hemos atendido 49.572 procesos a nivel nacional. Este es un tema que para nosotros es muy preocupante. Hemos venido inclusive dando charlas en establecimientos educativos con la finalidad de poder orientar a los estudiantes a que no exista esta agresión contra la mujer. Como ustedes conocen, la Constitución de la República del Ecuador establece que la mujer no podrá ser agredida en ningún ámbito, ni en el público ni en el privado. Desde nuestra misión también es uno de los temas muy importantes que yo lo indiqué en las líneas de atención, que son principalmente nuestra atención a todas las víctimas y especialmente a las víctimas de violencia de género, para lo cual nosotros no exigimos ningún requisito que sea restrictivo, sino más bien damos toda la apertura y damos el acompañamiento. Contamos con los defensores públicos especializados en tema de violencia intrafamiliar. Hemos logrado especializar a 102 defensores públicos a nivel nacional para poder brindar estos servicios y proteger que la mujer no sea agredida ni en el ámbito público ni en el privado. Esta cifra que sin duda es preocupante, defensor Torres, ¿dónde se concentran más las denuncias? ¿En qué provincia se concentra más este tipo de denuncias sobre violencia intrafamiliar?
Bueno, principalmente son en Pichincha, Guayas y Azuay. Son las principales donde tenemos los datos estadísticos mucho más altos. Para este tipo de casos, ¿es el procedimiento parecido al del tema del inquilinato? Es decir, llaman a la Defensoría Pública o van a través de su página web, etcétera, etcétera. ¿Es el mismo procedimiento? Gracias, Licenia, por la pregunta. No, nosotros estamos brindando en todas las unidades de flagrancia, contamos con defensores que están atendiendo las 24 horas al día, los 7 días a la semana, para poder brindarles en tema de esto. Claro, estos se manejan en temas de contravenciones, en tema de delitos, principalmente las contravenciones son las que mayormente se dan, pero también se dan agresiones en delitos también. Muchísimas gracias por su información. Ángel Torres Machuca, defensor público, ha estado con nosotros hablándonos sobre los diferentes servicios que ofrece esta entidad que está ahora mismo atendiendo las diferentes situaciones que se viven en el país respecto a temas de inquilinato, como ustedes lo escucharon, de violencia intrafamiliar, entre otras. Están habilitadas las 24 horas del día, por ejemplo, sus unidades de flagrancia, y tienen una página web donde ustedes pueden informarse, que es www.defensoría.gov.es, para la asignación de un abogado en caso de sí necesitarlo. Gracias, defensor Torres, por su presencia virtual en nuestra segunda emisión de noticias. Muchas gracias, Licenia. Recordarles a la ciudadanía que contamos con 194 puntos de atención en las 24 provincias del país, donde cuentan nuestras direcciones y nuestros teléfonos a fin de que se puedan comunicar con nosotros y recibir una atención totalmente gratuita y que sepan que la Defensoría Pública es una institución confiable que garantiza los derechos de todas las personas. Punto Noticias, un noticiero para usted.